Uno, comenzamos. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Bienvenidos a esta conferencia virtual titulada ¿Qué liderazgo se requiere para favorecer la implementación del Plan de Estudios 2022? Agradecemos la presencia de la Secretaría de Educación Pública con la asistencia de María del Consuelo Luna Ramírez, directora de seguimiento de programas de formación de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia, en representación de Rodrigo Castillo Aguilar, director general de formación continua a docentes y directivos. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Nos es grato saludar a la profesora María Pureza Carvajal Juárez, directora general de educación primaria. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la invitación. Con gusto aquí. Al profesor Miguel Ángel Torres Martínez, director general de educación secundaria. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. En representación del doctor Guillermo Legorreta Martínez, director general de los servicios educativos integrados al Estado de México, y del contador público Ramón Saavedra Gutiérrez, coordinador académico y de operación educativa de los servicios educativos integrados al Estado de México, saludamos al maestro Eduardo Martínez Castro, director de educación elemental. Por parte de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, saludamos al profesor José Manuel Uribe Navarrete, coordinador estatal del Servicio Profesional Docente. Al maestro Adrián Torres Becerril, director general de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente. Buenas tardes a todos. A la profesora Lucila Pérez Torrijos, directora general de Información, Planeación y Operación. Al profesor Jesús Padilla González, encargado del despacho de la Dirección General de Evaluación. Muy buenas tardes a todos ustedes. A la maestra Gabriela Santillán Fernández, directora de Formación Continua, Actualización y Capacitación. Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos. Licenciado Mario García Nava, encargado del despacho de la Dirección de Desarrollo Profesional Docente y Vinculación Institucional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Con nuestro agradecimiento y reconocimiento, le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente, al doctor Mauro Abelar Castañeda, rector de del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Asimismo, saludamos a docentes, asesores técnico-pedagógicos, supervisores y directores del Sistema Educativo del Estado de México, quienes nos siguen a través de Facebook Live de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente. Bienvenidos todos y todas. Solicitamos a todos los presentes en sala Zoom colocar en modo silencio sus dispositivos móviles y cualquier otro dispositivo que pueda generar distracción, así como mantener sus micrófonos apagados. A todas las maestras y maestros que nos siguen por Facebook Live, podrán hacer sus comentarios y sus preguntas en el chat. Dejo en uso de la palabra al maestro Adrián Torres Becerril, director general de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente, quien les da la bienvenida y expone los motivos de la actividad que hoy nos ocupa. Muy buenas tardes. Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, profesor José Manuel Uribe Navarrete, el coordinador estatal del Servicio Profesional Docente, maestra María del Consuelo Luna Ramírez, directora de seguimiento de programas de formación, y representante del doctor Rodrigo Castillo Aguilar, director general de formación continua a docentes y directivos de la Secretaría de Educación Pública. Al doctor Mauro Abelar Castañeda, rector del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México y ponente el día de hoy. Asimismo, me da mucho gusto saludar a la profesora Pureza Carvajal Juárez, directora general de Educación Primaria,
al profesor Miguel Ángel Torres Martínez, director general de Educación Secundaria, a mis compañeros, profesora Lucila Pérez Torrijos, directora general de Información, Planeación y Operación, y el profesor Jesús Padilla Aguilar, encargado del despacho de la Dirección General de Evaluación. Desde luego, le doy la más cordial de las bienvenidas a los compañeros de los servicios educativos integrados al Estado de México, a los compañeros de las diversas áreas que integramos la Secretaría de Educación del Estado de México, así como a asistentes profesores de otras entidades federativas que nos siguen a través de la transmisión en Facebook y cuya invitación también la extendimos a través de la propia Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos. Esta conferencia, intitulada ¿Qué liderazgo se requiere para favorecer la implementación del Plan de Estudios 2022?, se organiza en el marco de las actividades diversificadas de acompañamiento fuera de la escuela del ciclo escolar 22-23, que a su vez se inscribe en el taller intensivo de formación continua para el plan y programas de estudio de la educación básica 2022, que impulsa la Secretaría de Educación Pública a través de la Unidad de Promoción de Equidad y Excelencia Educativa y de la Dirección General de Formación Continua a docentes y directivos. La conferencia que nos ofrece el doctor Mauro Avelar Castañeda pretende atender parte de la necesidad de información que la propia implementación del plan y programas demanda y a quienes serán los impulsores y líderes para transmitir el conocimiento y aplicación del marco curricular 2022, como son supervisores escolares, jefes de enseñanza, directivos y personal que realiza funciones de asesoría y acompañamiento a los docentes y a las escuelas. Sin duda, al reconocer el liderazgo de cada actor educativo, esta conferencia dará algunas pistas cuya única motivación es coadyuvar a fortalecer las muy probadas capacidades de las maestras y los maestros mexiquenses. Gracias al doctor Avelar por sumarse al llamado que la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente ha realizado a las diferentes instancias de la Secretaría de Educación que brindan oferta de formación continua a docentes en servicio, en la intención de hacer un frente común en esta materia en beneficio de los docentes del Estado de México. Muchas gracias a todos. Me es grato presentar al doctor Mauro Avelar Castañeda, quien el día de hoy nos acompaña como ponente. Es licenciado en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Administración y Finanzas por la Universidad San Carlos, Estado de México, maestro en Innovación Educativa por la Universidad Hort, México, doctor en Gestión e Intervención Educativa por el Centro Interdisciplinario de Innovación y Posgrado, Estado de México, postdoctorado por el Claustro Honoris Causa por su destacada trayectoria como formador de docentes. Realizó estudios en el Instituto Politécnico José Echeverría de La Habana, Cuba, en la Universidad Autónoma de Madrid, en el Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Fue nombrado en mayo del 2002 presidente de la Comisión de Educación de Calidad de Centroamérica y el Caribe por parte de la Unidad de Naciones para el Cambio Climático, para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, incluidos en la Agenda 2030. El pasado 10 de agosto de 2022 le otorgaron el tercer Premio Mundial a la Excelencia Académica César Vallejo por parte de la Unión Hispano-Mundial de Escritores y Mil Mentes por México, Santiago de Querétaro. Integrante del equipo nacional del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, SINADEP. Titular de la Secretaría Magisterial del Claustro Doctoral Hispano-Mundial de Líderes Globales. Integrante de la red CREA Cómplices Pedagógicos Latinoamericanos. Integrante de la Red Latinoamericana de Resiliencia y formador en la red Ponentes Coneduc, Asociación Civil. Es catedrático de posgrado en el Centro Interdisciplinario de Innovación y Posgrado y fue docente de primaria,
secundaria, media superior y superior. Entre sus publicaciones destacan cuadernos de trabajo, documentos para formación docente y neurodidáctica para principiantes. Actualmente es rector del Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación Educativa del Magisterio del Estado de México. Les informamos a todos los maestros y maestras que en el chat de Facebook Live encontrarán un link de acceso al Word para el desarrollo de una actividad interactiva con el doctor Mauro. Por favor, estén atentos a las indicaciones del ponente. Escuchemos a nuestro conferencista. Muchísimas gracias, maestra Leti. Buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí compartiendo, agradeciendo encarecidamente al licenciado Gerardo Monroy Serrano, quien es nuestro secretario de Educación aquí en el Estado de México, por esta distinción que nos hacen. Al igual agradecemos a todas las autoridades que hoy nos acompañan de parte de la Secretaría de Educación Pública. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias, profesor José Manuel Uribe Navarrete, quien es titular de la Comisión Estatal del Servicio Profesional Docente. Muchísimas gracias por esta invitación, y también no quisiera dejar pasar agradecer al maestro Adrián Torres Becerril, quien es director general de Formación, Capacitación y Desarrollo Profesional Docente, por esta invitación y por hacer posible este diálogo que esperamos, pues en especial sea de incidencia para todos aquellos que hemos decidido incursionar en el ámbito educativo y que de alguna manera tenemos un impacto, queramos o no, somos líderes, y hoy necesitamos en primer lugar reconocer ese liderazgo y también reconocer cómo ese liderazgo puede impactar de manera asertiva, proactiva, para que esta gran estrategia nacional denominada Plan de Estudios 2022 tenga el mejor escenario, se pueda alimentar de las experiencias de cada uno de nosotros, y a partir de ello podamos concretar el mejor currículum para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adolescentes. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, me gustaría que me apoyaran, por favor, con la presentación para poder darle cauce. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy la intención de este diálogo que vamos a tener es reflexionar sobre esta parte tan importante que es el liderazgo, más en el hecho educativo, cómo podemos plantear, cómo podemos asumir este rol. En algunos de nuestros casos tenemos un nombramiento que nos dice somos directivos, somos subdirectores, somos jefes de sector, somos jefes de enseñanza, asesores técnico-pedagógicos, somos jefes de departamento. Pero ese es el nombramiento. Ahora, ¿qué habilidades, qué características, qué cualidades necesitamos hoy para poder darle ese empuje a esta propuesta curricular, a este modelo educativo de la nueva escuela mexicana? Me parece importantísimo que podamos reflexionar en este sentido sobre elementos que me parece muy interesantes que se fueron planteando ya desde el 2019 para ir colocando un piso común para todos y decir hoy en el 2022 iniciamos el segundo bloque de la aspiración del modelo de la nueva escuela mexicana. ¿Por qué? Porque desde este 2019, con la reforma que se dio al artículo 3º, 31 y 73 constitucional, da el paso a este nuevo modelo educativo. ¿Sí? Y bueno, pues dicho esto, me parece importante, si me hacen favor de avanzar en la siguiente diapositiva, y que podamos reflexionar sobre algunas partidas que me parece interesante hacer un poco de introspección, y quisiera al final comentar por qué. Algo interesante es recordar, ¿sí? Recordar a la última persona que te inspiró para dar tu mejor esfuerzo en el trabajo docente. La dinámica en ocasiones es
tan versátil, tan abrumante, que dejamos de lado un poco la parte humana, ¿sí? La carga de trabajo administrativo, más en la función que tiene un directivo, un ATP, un jefe de enseñanza, un supervisor, un jefe de sector, no se diga un jefe de departamento. Seguro entendemos que es una cuestión que en ocasiones no nos permite recordar el origen, por qué nos hicimos docentes, qué nos inspiraba. Yo te invito a que traigas a tu mente a esas personas, a esos profesionales de la educación que en algún momento marcaron de manera proactiva tu vida. ¿Qué te inspiró para ser docente? ¿Qué te inspiró para dar ese siguiente paso y ser directivo, para ser supervisor, para ser ATP, para ser jefe de sector, para aceptar la responsabilidad de una jefatura de departamento? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Qué te movió? Y a partir de esto, que podamos nosotros identificar que seguramente la persona o las personas o las situaciones tuvieron que ver con una muestra de un líder, de alguien que inspira, de alguien que mueve las masas, de alguien que con sus palabras, con sus actos es congruente y que te invitó a decir, sí, sí puedo, sí lo puedo lograr, sí puedo llegar. Sí necesita el servicio educativo de mi persona, de mi trabajo, porque soy la persona adecuada para lograrlo. Hoy necesitamos que nuestros docentes puedan reconocer el parteaguas que tenemos en este modelo educativo. No es un modelo educativo convencional como los que hemos vivido, porque normalmente nos daban ya todo hecho. Te decían, este es el plan de estudios, este es el programa, y esto es lo que hay que trabajar. Hoy la invitación es a trabajar bajo esta estructura de un currículum deliberativo. Un currículum que se vaya construyendo a partir de bases centrales que afortunadamente ya construyó a través de las asambleas generales la Secretaría de Educación Pública y que nos hace una propuesta inicial, y durante el siguiente ciclo escolar y seguramente los que vengan, se alimentará, se transformará, evolucionará este currículum con todas las experiencias que podamos nosotros aportar. Aquí la reflexión será, ¿qué tenemos que hacer? Una de las primeras invitaciones será, desde mi ámbito como directivo, como supervisor, como jefe de departamento, como jefe de sector, es ayudar a nuestros docentes a la transformación y el cambio del paradigma. No es lo mismo. Es lo primero que tenemos que cambiar el chip. No es lo mismo, no es la misma condición, no es la misma sociedad, no es el mismo escenario político educativo nacional en el que estamos viviendo que en otros momentos. Y es muy importante aprovecharlo. Hoy más que nunca es vital y toral que las figuras estratégicas que son desde la parte del directivo, ATP, jefe de enseñanza, supervisor, jefe de sector, jefe de departamento y las instancias superiores, asumamos el rol que nos corresponde. ¿Cómo incentivar a quienes trabajan con nuestros alumnos para que puedan hacer esa diferencia? ¿Cómo invitarlos a que ellos se transformen en un líder comunitario, en un líder escolar que transforme la mentalidad de su aula, de su escuela y de su comunidad? Eso es un gran reto. Eso se dice fácil, en cortas palabras, pero hacerlo es el gran reto que hoy intentaremos ir dando pistas, clarificar hacia dónde podríamos llevar el escenario. ¿Podemos avanzar, por favor? El último planteamiento que teníamos aquí es, ¿a qué se refiere el derecho a la educación? Me parece importante que reconozcamos que este derecho a la educación es un elemento toral que yo debo de tener muy claro para poder orientar y canalizar los esfuerzos que hacen los colectivos docentes para atender a los alumnos. A veces los docentes hacen muchas actividades,
realizan muchas dinámicas, preparan material tremendamente, pues, ¿cómo decirlo, no? Útil y también lúdico, y un material que es necesario para activar el aprendizaje, pero también es necesario que les recordemos que el derecho a la educación es ese proceso que cuando nosotros invitamos al alumno a que reconozca en qué momento está desarrollando conocimiento, en qué momento se está apropiando de ciertas habilidades, cuándo está asumiendo ciertas aptitudes, cuándo está desarrollando sus capacidades para un beneficio personal y colectivo, en ese momento está haciendo uso de su derecho a la educación. Y cómo las instancias, las instituciones, tendríamos que estar reflexionando sobre si mi quehacer cotidiano está fortaleciendo este derecho a la educación. Si no lo estoy lacerando, si no lo estoy lastimando, si no lo estoy coartando. Si eso a mí me queda claro, entonces es mucho más fácil que las dinámicas al interior de las instituciones educativas sean en pro de la defensa de los derechos humanos, en pro de ambientes equitativos, justos, que permitan una convivencia sana, pacífica, armónica, y que de alguna manera permita que la comunidad escolar vaya en pro de un desarrollo y un beneficio de las mismas necesidades que ellos mismos tienen. Esto me parece importantísimo que nosotros lo podamos reconocer. A partir de esta invitación, yo diría, entonces, el siguiente momento es, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, es poder ubicar algunos momentos de la transformación que ha estado viviendo nuestro país en el hecho educativo. Ustedes podrán observar que hay reformas, quise partir del 93 hacia acá, porque eso nos permite identificar algunos elementos de transformación y cómo van vinculados y de la mano de las reformas de nuestro artículo 3º constitucional. ¿Por qué quiero dejar en claro? Estos elementos, si a mí me quedan claro como líder, como autoridad educativa, es mucho más fácil permearlo con aquellos que están en el aula, en las escuelas, buscando aterrizar estas transformaciones que constitucionalmente, que en ley, que en proyectos y política educativa se intenta clarificar con programas, con escenarios muy ad hoc a lo que se necesita en cada una de las comunidades. Quiero simplemente que observen que del Plan 93, ¿sí?, donde en la Constitución, en el artículo 3º, se afirma este derecho de todo individuo a la educación, se establece la obligatoriedad de la secundaria. Esto da un parteaguas, ¿sí?, y el escenario va generando cierta parte propicia para que en el 2002 se constituya dentro del 3º constitucional que la educación preescolar también sea obligatoria. Que entonces se consolide la educación básica como preescolar, primaria y secundaria. Y a partir de este escenario, como en el 2004, viene una reforma que impacta directamente al nivel de preescolar. En el 2006 viene la reforma de secundarias y para el 2010 la de primaria. Para aterrizar en 2011 esta parte de la RIEP que intenta darle esta solvencia, esta solidez a la educación básica buscando esa integración armónica. Y bueno, pues en el 2017 se viene un escenario muy similar en los aprendizajes clave, que de alguna manera algo significativo de resaltar la incorporación de la educación socioemocional, la visión de la autonomía curricular, la gran apertura de poder proponer un perfil de egreso por nivel educativo que seguramente a muchos le puede ir clarificando qué habilidades, qué conocimientos,
qué actitudes y aptitudes necesitamos desarrollar en nuestros niños. Hoy el modelo educativo 2022 intenta, ¿sí?, desde el tercero constitucional, de entrada, integrar a la educación básica el nivel inicial. Esto es importantísimo. El generar en un carácter obligatorio a la educación superior, siempre y cuando cumpla el elemento de la fracción 10, le da un toque centralizante a la comunidad, pero además la importancia de revalorizar al docente, porque tenemos que reconocer que es el docente quien toca a todo el aparato productivo de un país. Un docente forma médicos, forma ingenieros, forma licenciados, forma nuevos docentes. En todo momento estamos siendo parte de la vida profesional de todo ciudadano del país. Y eso hay que reconocerlo y valorizarlo. Por ello, es importante que en este sentido nosotros podamos reconocer qué papel estamos jugando en este modelo. Por ello les pido en la siguiente lámina, por favor, que nosotros podamos identificar qué es lo que se busca en esta transformación curricular. De entrada, tenemos que reconocer que tenemos un currículum deliberativo que se irá construyendo a lo largo de este ciclo escolar y de otros ciclos escolares, y que aquellos que tuvieron la oportunidad de participar en las asambleas que se llevaron a cabo en cada uno de los estados, seguramente podemos reconocer la participación de quienes asumimos nuestra responsabilidad e hicimos una contribución. Hay más de 90,000 propuestas que se incluyeron, de docentes, de directivos, de supervisores, de todos los niveles. Ahora el reto es, sigamos construyendo. En mi figura como autoridad, la importancia inicial es invitar a nuestros docentes a que hagan esa transformación, ese cambio de paradigma, el que puedan entender estos elementos que van a favorecer la transformación curricular. Si le pueden dar un clic, por favor. Aquí vamos a entender algo muy relevante. Dentro de la formación docente, me debe de quedar claro qué actores están jugando en esta transformación de esta nueva visión de la formación continua. La Secretaría de Educación Pública tiene un rol el cual está asumiendo en conjunto con la UCICAM, y que en este trabajo colegiado se está construyendo un catálogo nacional de oferta educativa. Mejoredu, por su instancia, también está contribuyendo en dejar las precisiones que pudiésemos asumir para que se trabaje de la mejor manera la formación continua. Entonces, yo como líder, ¿qué es lo primero que debiese tener en claro? En nuestra entidad, la Comisión Estatal del Servicio Profesional Docente tiene un papel preponderante porque está asumiendo este rol de poder mostrar cuál es la formación que se le puede brindar a nuestros docentes, a nuestros directivos y a todos los actores que estamos dentro del hecho educativo. ¿Esto qué nos permite? Primero, saber a dónde nos podemos dirigir para poder aterrizar la formación docente, para poder aterrizar la formación continua de cada uno de los docentes que tenemos en el servicio educativo. Esto es importantísimo, ¿sí? Esto es un elemento que seguramente a medida que vayamos profundizando, vamos nosotros potenciando, ¿sí? Potenciando aquí el escenario. Y bueno, pues, ¿cómo vamos a participar en el codiseño de contenidos? El codiseño de contenidos tiene que ver con ese segundo momento. Si ya dejamos pasar las asambleas, vamos a tener un segundo momento durante todo este ciclo escolar
en los consejos técnicos escolares, donde todos los actores educativos podremos seguir aportando. ¿Qué encontramos? ¿Qué dificultades? ¿Qué elementos me han favorecido desde mi comunidad, desde mi contexto, a poder atender los elementos que propone el Plan de Estudios 2022? Será muy interesante entonces que en este codiseño de contenidos aprovechemos todos los actores educativos a poder participar. ¿Qué será importante desde nuestro ámbito de gestión? Impulsar esta participación de los docentes que están en el aula, de los directivos, subdirectores que están en las escuelas, de los ATPs que dan seguimiento a los planes y programas, a los proyectos educativos, de los servicios integrados al Estado de México, de cómo darle un seguimiento a la política educativa que marca nuestro secretario de Educación a través de la Secretaría de Educación del Estado. En fin, debemos de tener muy claro cómo podemos impulsar el cambio de paradigma y la participación en esta construcción de currículum deliberativo para poder alimentar y fortalecer el plan y programas de estudio que está en puerta y que seguirá reconstruyéndose ciclo tras ciclo escolar, mientras esta política educativa se mantenga. Es importante identificar las estrategias nacionales. Estas estrategias nacionales, que son estas 5, por favor, si podemos avanzar en la siguiente. Estas estrategias nacionales, el espíritu fundamental es poder atender a los sectores más vulnerables. Identificar que si en los contextos donde yo me desenvuelvo tenemos chicos que están en condición de migración, chicos que tienen esta condición de venir de algún grupo indígena o afromexicano, a lo mejor por las condiciones del contexto estamos en alguna escuela multigrado o tenemos en nuestro sector, en nuestra zona escolar, alguna escuela multigrado. Es importante fortalecer los elementos. Es importante trabajar con ciertas rutas y pistas que ya están propuestas para poderlas clarificar y ayudar a nuestros docentes en cómo poder trabajar estos elementos. La cuestión de la educación inclusiva será toral que nosotros, al abrir las puertas de nuestras instituciones educativas, podamos vincular a nuestros docentes, podamos vincular a nuestros directivos con las instancias e instituciones que nos pueden apoyar en estos elementos de inclusión. En especial cuando hablamos de alguna discapacidad, sabemos que es un escenario complejo para el docente de la escuela regular atender con pertinencia en un primer momento el escenario de algún chico que tiene alguna condición de discapacidad. Sin embargo, podemos acercarnos a una USAER, podemos acercarnos a un CAM o al Departamento de Educación Especial para que nos den las precisiones, nos digan los elementos para generar las adecuaciones curriculares. Esto en un sentido, pero también en la comunidad en general. ¿Cómo hacemos inclusión? ¿Cómo integramos a los alumnos, a las alumnas, a los padres de familia para estos procesos donde se pueda reconocer que es a través de la educación como podemos brindarle una mejor oportunidad y un mejor futuro a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes y a nuestra juventud mexicana? Y bueno, pues dicho esto, entonces una de las preguntas que me parece pertinente proponer sería la siguiente, ¿no? Que es, ¿qué es un líder comunitario? ¿Qué es un líder comunitario? Pues, ¿cómo lo visualizamos? ¿Cómo entender este rol que yo tengo que asumir, no solo desde la autoridad que puedo ostentar de manera oficial y con un nombramiento, sino también el tipo de pensamiento que tenemos que asumir y asimilar para poder ser congruentes con este escenario que hoy demanda la nueva escuela mexicana? Es importante
reconocer cuáles son las bases filosóficas, etimológicas de este modelo educativo. Es importante reconocer, como lo decía, el derecho a la educación, cuáles son esos elementos que alimentan, que ayudan a esta formación integral de nuestros niños, de nuestros estudiantes. ¿Qué elementos necesito reconocer en mi persona para poder ser un líder comunitario asertivo, proactivo, dinámico, que favorezca en diferentes escenarios y en los diferentes contextos en donde nos desarrollamos, que podamos favorecer el que se respete el derecho a la educación de nuestros estudiantes? Esto nos invita de alguna manera a identificar algunos elementos, como les decía, ¿cuáles serían nuestras bases filosóficas y etimológicas de nuestro modelo educativo en Puerta? Definitivamente el artículo 3º constitucional. Definitivamente es la Carta Magna una de las bases prioritarias y fundamentales para poder entender la base filosófica y epistemológica de lo que se pretende lograr con el modelo educativo. Para ello, es interesante reconocer entonces esa evolución que ha tenido nuestro artículo 3º y que hoy, a partir del 15 de mayo del 2019, en esa reforma que se vino a este artículo, podemos encontrar las líneas claras y precisas de lo que tiene que hacer todo profesional de la educación. Y esto nos permite identificarnos con este liderazgo comunitario. Hoy tenemos que aprender habilidades de escuchar y de comunicar de manera más asertiva, de leer esa comunicación no verbal, esa comunicación que se da desde la parte física del rostro, cómo está empoderado mi director, mi subdirector, cómo está empoderado mi supervisor, mi ATP, mi jefe de enseñanza, cómo está empoderado mi jefe de sector, cómo es su andar, cómo es su mirar, cómo es su diálogo. Al inicio de este ciclo escolar me tocó acompañar a uno de los jefes de departamento de secundarias generales y de verdad un gusto y un agrado escuchar la forma en que se expresaba hacia sus supervisores, hacia sus jefes de enseñanza, hacia sus directivos de la zona escolar en donde estaba. De verdad, un gusto escuchar a una persona que se observa, que se disfruta y se puede percibir el gran amor y la gran pasión que se tiene a la profesión. Eso es el tipo de cuestiones que tenemos que ir puliendo. Que nuestro decir tenga que ver con nuestro actuar. Y entonces yo me tengo que nutrir de elementos que ayuden a mi discurso como líder para poder asentar buenas bases desde el aula con mis alumnos, desde la comunidad escolar con mis docentes, desde mi zona escolar con mis directivos, con mis subdirectores, con mis docentes, con el personal de apoyo. Ese liderazgo se tiene que transpirar, se tiene que disfrutar y se tiene uno que apropiar. Para ello, sugerimos, como siempre, en esta línea de liderazgo, ser personas que incentiven, que motiven, que lleven a buen cauce el ejercicio. Me ha tocado ver también algunos jefes de sector que lamentablemente las expresiones son, no se compliquen, maestros, tranquilos, es una nueva moda, no va a pasar nada. Eso también es lamentable. Sí tenemos que promover el cambio de paradigma. Tenemos que empoderar a nuestros docentes para que esas 90,000 propuestas que se dieron en las asambleas se transformen en 1, 2 o 3 millones de propuestas que alimenten realmente esta nueva currícula y este nuevo formato de escuela
mexicana. Y bueno, pues parte de esta esencia como sugerencia es que ustedes puedan revisar en el artículo 3º y 31 constitucional cómo debe de ser la educación que brinda el Estado. ¿Quién está obligado a brindar las oportunidades para que los educandos puedan visualizar y sentir que se respeta su derecho a la educación? ¿Cómo debe de ser la educación en México? ¿Y cuál es ese enfoque que nosotros estamos promoviendo? Ese enfoque sociocrítico, ese enfoque humanista, que le dé las bases a nuestros docentes para que entiendan desde estas bases filosóficas y epistemológicas cómo entender la dinámica a la cual nos estamos enfrentando y que de verdad es algo que se necesita para llevar a buen término estos escenarios de construcción de una currícula más cercana, más de la comunidad. ¿Dónde puedo encontrar las bases para analizar y reflexionar sobre los elementos centrales de esta política curricular, los ejes articuladores, este perfil de egreso? ¿Cómo me puedo transformar en un líder comunitario? Bueno, sugerencia. Es importante que nosotros le demos un buen vistazo a nuestro artículo 3º constitucional. Al artículo 31. ¿Por qué el 31? Porque es precisamente en ese artículo donde se describe que la persona obligada a garantizar que el menor de edad, hasta antes de que cumpla la mayoría de edad, reciba una educación de excelencia, de calidad, que salvaguarde su derecho a la educación, son los padres de familia o los tutores en su casa. Y esto tendría que ser un motivo de empoderamiento, donde realmente yo como docente pueda mirar al padre de familia como un aliado, pero lo tengo que empoderar, le tengo que dar esa claridad de lo que en ocasiones él no reconoce. Tú eres un líder comunitario también, padre de familia, porque tú estás formando a tu hijo, al igual que la escuela está ayudándote a formar a tu hijo. Y entonces tenemos que hacer que las asociaciones de padres de familia tengan un giro, que los consejos escolares de participación social realmente operen, que sean transformadores y que cumplan con su obligación, que es únicamente contribuir en la formación de los alumnos. Esto nos puede dar las bases de cómo consolidar acuerdos escolares de convivencia que con base en la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes puedan ser elementos sustanciales para regular la armonización y las dinámicas de las aulas, de los centros escolares y de las comunidades en general. Si yo quiero reconocer ese elemento que de alguna manera le da sustento a todo lo que voy a encontrar en el plan de estudios y en los programas, debo revisar la Ley General de Educación. Debo de tener en claro, por lo menos, a qué se refiere el título 1 y el título 2 de la Ley General de Educación. Porque el título 1 habla precisamente del derecho a la educación, de cómo se puede garantizar, de cómo se promueve a través del Estado, pero también cómo los diferentes actores del hecho educativo podemos contribuir en ese derecho a la educación. El título 2 nos habla de las bases legales de lo que se refiere a la nueva escuela mexicana. Ahí quien lea del artículo 11 al 18 más o menos se dará cuenta que en esta Ley General de Educación, en ese título 2, nos clarifica perfectamente de dónde surgen los ejes articuladores, por qué se han considerado también ciertos campos de formación, y seguramente ahí vamos a reconocer de dónde se desprenden estos contenidos, estos diálogos, estos saberes que se estarán proponiendo en los planes y programas.
Entonces, para acercarnos a ese liderazgo que requiere nuestro servicio educativo, necesitamos empaparnos de las bases filosóficas, epistemológicas y legales para poder tener elementos de orientación, de clarificar hacia dónde puede ser el camino. A partir de la reforma del artículo 3º constitucional, se da cauce a dos procesos muy interesantes, ¿no? Derogar algunas leyes secundarias que se dieron en el 2013 y en un segundo momento, el proponer la creación de dos instancias que hoy están regulando parte de los hechos educativos que se viven en el sistema educativo nacional. UCICAM está regulando procesos de admisión, de promoción horizontal, vertical, promoción por horas en el sistema educativo nacional. Mejoredu es un organismo que intenta diagnosticar y promover la consolidación de política educativa que favorezca la formación continua de los docentes. Entonces, esto nos permite entender este marco que puede alimentar, que puede fortalecer a la actividad profesional de los docentes que están en nuestras aulas. Porque si yo le doy claridad a mi docente en qué marco se debe regular, de dónde viene este plan y programas 2022, le puedo dar cabida a que el aparato crítico que desarrolla con base en la experiencia se pueda fortalecer de una manera tremenda en el docente y entonces tal vez podamos generar también ese elemento de decir yo quiero contribuir, yo quiero aportar, yo quiero poner mi granito de arena porque he observado que mi líder, que mi director, que mi supervisor, que mi jefe de sector me están invitando a participar. Me están dando claridad hacia dónde puedo moverme y dirigir. En la siguiente, vamos a encontrar en la siguiente imagen, pues estas fases, ¿no? Que nos están invitando a transitar en esta currícula, donde la fase 1, de manera inicial, nos invita a trabajar con este nivel educativo, también conocido como educación inicial, en la temporalidad que el bebé hasta esa primera infancia pueda tener el alumno de educación inicial, estará acotada de estos elementos interesantes que necesitan fortalecerse desde la primera infancia. Se busca en la fase 2 promover el escenario del niño preescolar. La parte de primaria se divide en 3 fases, intentando clarificar que la fase 3 sería para primero y segundo de primaria, la 4 para tercero y cuarto grado de primaria, y la fase 5 para la etapa final, que son los grados de quinto y sexto. De ahí hacemos el brinco a la parte de educación secundaria en sus diferentes modalidades e integrando los 3 grados de este nivel. Esto es lo que invita, pero en esta parte, ¿qué permite, ¿no? De alguna manera estas fases en esta organización curricular? Precisamente dar esta articulación y graduación a los saberes que se tendrán que desarrollar a lo largo de este primer trayecto formativo que es la educación básica. Cómo preparar a los chicos que egresen de nivel secundaria para que puedan arribar a una educación media superior y más adelante superior con los elementos sustanciales para desarrollarse como lo marca este derecho a la educación, ¿no? Que tenga los elementos para desarrollarse de manera personal y profesional, para que logre un bienestar, para que pueda participar en la transformación y mejoramiento de la sociedad en la que él se desenvuelve. A partir de esto, a mí me parece muy acertado
en esta dinámica, si pasamos a la siguiente imagen, del perfil exacto aquí, en esta del perfil. La importancia que tiene la claridad que debemos asumir del perfil de egreso. Son estos rasgos globales del aprendizaje que van a permitir tener una visión integral de los aprendizajes que un alumno a lo largo de la educación básica debe desarrollar. Y que en él se van a articular esas capacidades y valores que van a estar expresados en los 7 ejes articuladores y que se van a proponer como conocimientos, como habilidades, como actitudes, como valores y saberes que se irán aprendiendo de manera gradual a través de los campos formativos en las diferentes fases que tiene este modelo educativo. Y esto nos permite entender que este perfil de egreso, pues son ese conjunto de cualidades y saberes que le van a ir permitiendo a nuestros alumnos seguir aprendiendo. Estos elementos son importantes que el docente los reconozca. Es importante que yo haga la reflexión desde mi ámbito de dirección, de acompañamiento, de seguimiento, como ATP, como supervisor, como jefe de enseñanza, que haga ese seguimiento y que pueda inducir a la reflexión a mi docente para que analice qué de lo que está haciendo en lo cotidiano está fortaleciendo esas habilidades para que su alumno siga aprendiendo, qué cualidades y saberes está adquiriendo para que el chico siga avanzando en sus diferentes fases en su trayecto formativo. Y a partir de eso, en la siguiente imagen, vamos a poder identificar estos elementos de donde quiere partir nuestro modelo educativo. La comunidad como ese origen y fuente de conocimiento que hoy necesitamos empoderarla y poderle sacar el mayor provecho, porque es de ahí donde siempre hemos necesitado el docente que ha estado en aula. Siempre decimos, pues sí está bonito el plan de estudios, pero hoy necesito yo hacer una adecuación. En mi contexto esta situación no se puede dar, pero lo puedo plantear desde esta otra mirada. Hoy tenemos que reconocer a la comunidad como ese origen y fuente del conocimiento. Que los campos formativos, hoy ese es otro gran reto. Romper la dinámica que tenemos de esta educación prusiana de parcializar, de parcelar las asignaturas, el conocimiento a veces no articulado, y transformar la dinámica a estos escenarios de los campos formativos, que básicamente se convierten en estas ideas centrales que van a orientar el planteamiento de cómo podemos integrar las diferentes disciplinas de cada campo. ¿Cómo podemos incluir los fines y propósitos del aprendizaje que vendrán en los programas? Y que además nos permite que en estos retos para la enseñanza de los contenidos se puedan desarrollar desde la mirada de la escuela y comunidad. No solo desde lo que viene planteado en el documento fuente de los planes y programas, sino reconocer la importancia de cómo hacer esa adecuación para que desde las realidades de las que estamos viviendo, porque no es lo mismo estar trabajando en una escuela en Amecameca que en otra escuela en Tlalmanalco o en otra escuela en Toluca o en otra escuela en Sinacantepec, son realidades completamente distintas. Simplemente hablar en el Estado de México, por ejemplo, de Ecatepec, es hablar de un municipio que es el más grande de Latinoamérica y que tiene realidades tremendamente disparadas y que no podríamos homologar este escenario. Entonces, esto nos permite a nosotros ir entendiendo y visualizando que hoy en día tendremos que apalancarnos
de la colaboración. Tendremos que apalancarnos de una dinámica de comunicación asertiva que nos permita construir escenarios viables para que los campos formativos, por ejemplo, como en el nivel de secundaria, tengan cabida a través del diálogo, a través del intercambio de experiencias, de ideas, de saberes, para que los compañeros que trabajen ciertas asignaturas, porque así lo tiene un nombramiento, puedan tener cabida en los campos formativos e interactúen de una manera muy dinámica y muy loable en pro de que nuestros alumnos, la comunidad, la escuela, pueda desarrollar el mayor número de saberes y pueda desarrollar el mayor número de habilidades pertinentes para que se puedan desarrollar de manera integral. Para eso, entonces, los ejes articuladores se convierten en esa conexión entre los contenidos que vamos a encontrar de las diversas disciplinas y áreas del conocimiento en los campos de formación. Van a ser esas rutas, guías que me pueden ir clarificando hacia dónde puedo dirigir mi esfuerzo académico, mi esfuerzo de mi trabajo docente. Es ahí donde se van a conectar en estos ejes articuladores las acciones de enseñanza y aprendizaje con las realidades que tienen los estudiantes en su vida cotidiana. Y entonces, en la siguiente imagen, la intención sería que nosotros, a través de estos escenarios que se están proponiendo, como son los campos disciplinares de las lenguas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el lenguaje? El campo disciplinar del lenguaje, campo formativo del comunicación. Vamos a tener que trabajar con cómo se dan los afectos, trabajar con la sensibilidad, con la percepción, con la imaginación y con la creatividad. Eso es un escenario muy interesante, porque ahí vamos a integrar probablemente lo que antes conocíamos como el español, integrar las lenguas indígenas, las lenguas extranjeras, el lenguaje de señas en el caso de necesitarlo por el contexto en el que se tenga, el lenguaje artístico. Es un reto, es un gran desafío. Lo podemos lograr. Lo primero que necesitamos es una comunicación asertiva. Lo segundo es tener paciencia, que los procesos se vayan cuajando, se vayan desarrollando y se vayan aterrizando de tal manera que se pueda lograr los escenarios pertinentes. Porque no está todo construido, lo vamos a construir. Será un ejercicio de ensayo y error y tendremos que darle su tiempo, porque de lo contrario podemos caer en el desánimo, podemos caer en la apatía. Y es algo con lo que tenemos que estar lidiando aquellos que estamos al frente de los escenarios educativos. Necesitamos lidiar y ayudar a mitigar la apatía, la desolación, esta cuestión de decir, no, es que no lo vamos a lograr. Sí lo vamos a lograr, pero démosle tiempo. Démosle tiempo a que se cuajen los trabajos colaborativos, a que se cuajen las academias, a que se cuaje esta visión de la escuela mexicana. Es importante reconocer en ese sentido estos escenarios tan importantes y trascendentes, este elemento, este campo formativo de los saberes y el pensamiento científico. De alguna manera estará integrado por elementos de ciencia, matemática y tecnología, pero siempre en un marco del respeto irrestricto a los derechos humanos. Eso es algo que tendremos que ir proponiendo en la agenda. Hay que ser muy sensibles a nuestros docentes, a todo el aparato que trabaja en el sistema educativo nacional, que el respeto a los derechos humanos tendría que ser la palanca fundamental que rija nuestro quehacer educativo y nuestra práctica docente. Entonces me lleva a ese segundo momento de decir, bueno, entonces tengo que conocer
cuáles son esos derechos humanos, cuáles son esos derechos de los que habla la Ley General de Derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, para poder entender ese marco normativo y de actuación que debemos cuidar. Esto nos permitiría de alguna manera también entender ese campo formativo de la ética, naturaleza y sociedad, donde podamos incidir a nuestros chicos a esta comprensión crítica de los procesos, a que puedan entender que ellos pueden formarse en una ciudadanía participativa. Hoy tenemos que llevar a nuestros docentes a ese proceso, a que participen, a que hagan uso de su derecho a la gobernanza, porque necesitamos de que todos los actores participen en la construcción de este modelo. Necesitamos fortalecer las relaciones sociales y culturales. Es importante que nuestros docentes, en una visión de comunidad responsable, podamos entender el desafío ético y profesional que implica ser maestro. Porque si lo entendemos desde lo personal, es más fácil aterrizarlo con los niños. Este campo de formación se convierte en esa línea delgada entre hacer educación o trabajar con el deber ser de la educación. En este sentido, pues nos invita a atender muchos de estos escenarios, ¿no? Con las nuevas dinámicas sociales que tenemos. El poder reconocer a las comunidades LGBTIQ, al poder reconocer las diferentes tribus sociales que ya tenemos y las cuales están coexistiendo en nuestras comunidades, identificarlas, saber cuáles son esos intereses y a partir de eso promover y proponer escenarios de reflexión, de respeto, de aceptación, de que somos una heterogeneidad. Ese es un gran reto. Este campo de formación, además, como lo marca el campo de lo humano a lo comunitario, donde también tenemos que hacer una construcción del individuo en lo personal y de ese individuo que está interactuando con otras personas y que tiene una personalidad social que va desarrollando a lo largo de su vida, que se aprenda a la colectividad, que aprendamos a distinguir cuáles son los rasgos de una vida digna, de una vida justa, de una vida solidaria, que podamos aspirar a un bienestar común. ¿Se podrá? A lo mejor sí. Pues es un gran reto y ahí está planteado, pero lo tengo que reconocer. Tengo que reconocer cuáles son esos motores que pueden fortalecer la parte socioafectiva, la parte creativa de mis alumnos. Desde la mirada del líder, no solo de los alumnos, de la misma comunidad, de los padres de familia, de los docentes que están frente al grupo. ¿Cómo podemos ser ese empujón, esa fuerza, esa inercia que lleve a nuestros docentes a no soltar el riel, a enrolarse y a fortalecer los procesos? Porque de alguna manera hoy, así como lo veníamos comentando, si estos ejes articuladores van a conectar a los campos formativos con los contenidos, entonces los campos formativos tienen que tener mucha claridad sobre qué didáctica vamos a utilizar. Vamos a trabajar con la educación socrática, con la mayéutica, vamos a trabajar con la pedagogía de coasociación, ¿con qué vamos a trabajar? ¿Qué necesitan hoy nuestros docentes? Y desde la mirada del líder, ¿qué le tengo que acercar a mi docente? Para que entonces el diseño sea muy acorde a lo que necesitan los alumnos en su comunidad. Y entonces esto pueda construir realmente ese escenario de nuevos saberes que se puedan aplicar visiblemente en la vida cotidiana de cada uno de nuestros chicos.
Y bueno, pues esto implicaría que al conocer los elementos que vienen en la propuesta curricular, como son los contenidos, que son esos objetos de aprendizaje, que son medios para conseguir el desarrollo de los aprendizajes. ¿Cómo debo de entender los diálogos? Los diálogos son esos componentes que desagregan a los contenidos para mejorar este abordaje didáctico. ¿Cómo los voy desmenuzando? Cuando el docente pueda identificar las progresiones de aprendizaje, que le quede claro que son esos procesos de aprendizaje que se van a dar a lo largo de una fase durante el trayecto formativo de un alumno y que van a ser esos niveles de aproximación de saberes y que puedan reconocer en las orientaciones didácticas como una fuente que detone la creatividad para la práctica e intervención docente. Es decir, que puedan ellos identificar en las orientaciones didácticas algunas pistas de cómo pueden aterrizar los contenidos, pero que no crean que es así como lo deben de trabajar. Solamente son algunas rutas, algunas pistas que podrá tomar el docente y adecuarlas a las necesidades, a los intereses y a los contextos en donde se encuentran sus alumnos. Bueno, pues esto favorecería de una manera muy, muy pertinente a lo que sigue, ¿no? La siguiente, por favor. Que sería este esquema de progresión, ¿no? Cómo ir entendiendo los programas sintéticos, que en un momento, si puede ir avanzando al de preescolar, vamos a ir entendiendo cómo está diseñada la estructura, ¿sí? de número de horas que se le pueden otorgar a cada uno de los campos formativos. En el caso de primaria, podemos observar cómo se va ampliando estos procesos de apropiación y de articulación contextualizada que van a tener que ver con esto que vamos a ir compartiendo en esta currícula deliberativa para poder consolidar estos contenidos nacionales acorde a lo que cada comunidad, cada región, cada entidad necesita. Cómo entonces, a partir de la experiencia, tendremos los momentos precisos para alimentar el programa analítico de cada una de los niveles educativos, de cada una de las fases, y con ello, pues estaremos alimentando el ejercicio de la planeación didáctica de nuestros docentes, porque estarán reconstruyendo y reconfigurando en el día a día los escenarios a los cuales se están enfrentando, ¿sí? El escenario de primaria que ahí estamos proponiendo, si podemos ir avanzando, el de preescolar, el de primaria, ¿sí? Y es simplemente que podamos identificar esta propuesta inicial que tiene de alguna manera la Secretaría de Educación Pública de proponer cómo podemos ir identificando la carga horaria de manera anual y semanal para trabajar los campos formativos. Aquí tenemos el ejemplo de preescolar. En la siguiente vamos a poder observar el de primaria, ¿sí? Y quisiera hacer ahí tenemos igual nuestros campos formativos. Y en la siguiente quisiera que observaran, ¿sí? el ejercicio que se está planteando para el nivel de secundaria, ¿sí? Los campos formativos se siguen manteniendo desde la parte preescolar, primaria y en secundaria, pero aquí lo interesante es ver quiénes participan en lenguajes. Estará integrado por especialistas o docentes de español, de inglés, de artes. En el caso de saberes, tecnologías y ambiente, los docentes que normalmente antes daban matemáticas, biología, física, química y tecnología, estarán inmersos en este campo formativo. Los docentes de geografía, historia, formación cívica y ética,
estarán dentro del campo formativo ética, naturaleza y sociedad. Mientras que también los docentes de tecnología, de educación física, de biología y de educación socioemocional, así como los tutores, entrarán en el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Entonces, hoy la visión es trabajar escenarios más holísticos, escenarios de colaboración, de participación, porque lo demanda la misma dinámica. Quisiera que pasáramos a la siguiente, por favor. Y bueno, pues entonces, aquí el gran punto es, ¿cómo hacemos, del punto de partida que son los ejes articuladores, cómo hacemos que funcionen estos 7 ejes que intentan clarificar el escenario didáctico y pedagógico que se tiene que asumir en los campos formativos? Pues bueno, ¿qué necesitamos? Darle cauce a un escenario de formar un pensamiento democrático. Es importante que en las dinámicas nosotros podamos, de alguna manera, tener este escenario muy claro. La parte democrática desde esta visión de la participación, desde esta visión de que si todos podemos contribuir a la mejora, es a través de actuar, de acciones. Ya no solo el discurso, sino cómo podemos empoderarnos de esas transformaciones. Y en el marco de justicia tendría que ver con estos elementos que hablábamos de los derechos humanos. ¿Qué derechos tenemos? Y esos derechos implícitamente tienen una obligación. Esta justicia en un marco de inclusión, de equidad, que permita que todos podamos participar, que todos tengamos las mismas oportunidades y que tal vez el desarrollo dependerá de cada uno de los individuos según la constancia, la perseverancia y las oportunidades que desarrollen a lo largo de sus trayectos formativos. Y con estos 2 escenarios que se vayan nutriendo en el quehacer cotidiano de las diferentes fases que tiene este modelo educativo, tener muy claro que vamos a construir un tipo de ciudadanía ética y responsable socialmente, donde los chicos, donde los docentes, donde todas las autoridades educativas, donde la sociedad en general podamos reconocer cuál es nuestro rol, cuál es nuestra participación y que entonces todos de manera responsable y ética podamos participar del quehacer de la formación de nuestra niñez, de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes en el país. Todos tenemos que aportar. Los ejes articuladores entonces se convertirán en escenarios muy dinámicos que nos permitan saber cómo integrar a los campos disciplinares los diferentes elementos contextuales y aterrizando cómo poder desarrollar este programa sintético para que de esa manera se pueda abordar contenidos, diálogos, saberes en las aulas y esto nos permita llegar a los mejores términos, a la construcción de los mejores ciudadanos que podemos tener. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí viene esta parte que en lo particular me parece que es uno de los elementos torales para hacer la transformación en las prácticas educativas del modelo educativo. ¿Cómo ir poco a poco entendiendo y aterrizando que la evaluación, para poderse considerar como tal, debe de tener este carácter que forme al individuo que se está viendo observado en estos procesos de evaluación, cualquiera que sea este tipo o momento de evaluación, que se pueda entender como el mayor pretexto para poder mejorar los procesos. ¿Sí? Necesitamos pragmatizar a nuestros docentes de que ellos tienen que trabajar con la metaevaluación. ¿Qué es esa metaevaluación?
analizar, reflexionar con un ojo crítico, con buen juicio de valor, si la dinámica, si los instrumentos y las técnicas que estoy utilizando son las adecuadas para lograr los objetivos que estamos planteando. Si no es así, entonces tener la capacidad de transformarlos, tener la capacidad de moverlos, de evolucionar, porque ese es el espíritu del enfoque formativo de la evaluación. Que la evaluación sea el mayor pretexto para que la práctica docente sea un proceso de evolución continua, de mejora continua, que le permita no solo al docente, sino al alumno, vivir procesos de aprendizaje que le permitan mejorar todo el tiempo. Es importante que estos procesos se puedan experimentar desde la mirada cualitativa y cuantitativa. Desde mi óptica muy particular, creo que si pudiésemos apuntalar los ejercicios cualitativos, nos permitiría tener mejores elementos para tomar decisiones informadas con el docente, con el padre de familia y con el alumno, para buscar trazar rutas que permitan a los alumnos mejorar sus procesos de aprendizaje, mejorar la apropiación de sus saberes, del desarrollo de sus habilidades, de poder mostrar mejores actitudes y aptitudes a lo largo de sus trayectos formativos. Entonces, hoy dejamos una liga, ¿sí? Una liga en el canal de Facebook Live de la comisión. Me gustaría, si nos hacen favor, los compañeros que están transmitiendo las diapositivas, que pasáramos al instrumento, por favor. Es una página muy interesante que se llama WordWall, ¿sí? Pues ejercicio se llama anagrama. Los anagramas, para quien no haya utilizado en alguna ocasión este recurso, es descomponer una o varias palabras, ¿sí? Y buscar, encontrar cuál es la palabra que se está proponiendo, que está descompuesta. Para esta dinámica, nosotros lo que hicimos fue colocar una pista en texto y una pista en imagen, ¿sí? Entonces, aquí, pues la idea, si ustedes pueden ingresar, van a poder ir descifrando las palabras que están ocultas. En un primer momento, yo lo que haré es hacer una lectura, ¿sí? Y aquí ya nos están apoyando. Muchísimas gracias para ir encontrando la palabra. ¿Qué tipo de fuentes son el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación para la Nueva Escuela Mexicana? Pues son fuentes filosóficas, ¿sí? Muchísimas gracias. Ahí ya nos están ayudando, ¿sí? Quien tenga la oportunidad, les recuerdo, pueden ir a su paso, solo por dinámica, lo estamos respondiendo de esta manera. Adelante, por favor. Nombre de la participación docente en el diseño curricular del modelo educativo. Este momento de participación se le llama codiseño de contenidos. Entonces, aquí es donde los docentes van a tener la oportunidad de seguir participando en la reestructuración de los planes y programas de acuerdo a las cualidades, características que tiene su contexto y acorde a sus grupos y a la experiencia que se va brindando durante todo el ciclo escolar y durante los ciclos escolares venideros. Ese es el gran reto. Entonces, a este elemento de participación se le va a denominar codiseño. Hay que cambiar la D en la segunda palabra, la E y la D. Arribita, arribita, arribita. Donde dice codiseño, adelante está la E y la D, para que diga D. ¿Sí? Ok. Para que pueda avanzar. Ajá, exacto, cambiar la D. Exacto, muy bien. Excelente. Y bueno, atender a sectores vulnerables como grupos indígenas, personas con discapacidad,
personas en condiciones de migración son parte de las llamadas estrategias nacionales, de nuestras 5 estrategias nacionales, las cuales van a estar regulando de alguna manera esta dinámica de cómo no dejar atrás a nadie, en especial a los grupos vulnerables, ¿no? Recordar que dentro de estas estrategias nacionales está la que se refiere para la enseñanza de las lenguas y culturas indígenas y afromexicanas, la de educación inclusiva, la de modalidad multigrado, aquella que tiene que ver para la atención de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, y aquella que tiene que ver con el fortalecimiento del tejido comunitario, ¿sí? Entonces, estas son nuestras 5 estrategias. Siguiente, profesional de la educación que favorece el aprendizaje de sus alumnos en y desde su comunidad. Es el líder comunitario, ¿sí? El líder comunitario. Se convierte en este profesional de la educación que en todo momento, creo que esto muchos de nuestros compañeros ya lo hacían, casi sin temor a equivocarme la mayoría, solamente hay que empoderarlos, hay que darles claridad, en especial, nuevamente como sugerencia, que el actuar sea con base en el respeto irrestricto al derecho a la educación. Nombre que recibe la graduación de la organización curricular. Son las fases. Recuerden que vamos a tener 6 fases. La primera para educación inicial, la segunda para preescolar, las siguientes 3 para primaria y la última para secundaria. La nueva escuela mexicana la considera como fuente y origen del conocimiento, es la comunidad, ¿sí? La comunidad hoy en día se vuelve en un actor preponderante para poder alimentar en este codiseño de contenidos y en este currículum deliberativo, se va a convertir en elemento sustancial para nutrir nuestro plan y programas. Integran las ideas centrales que orientan el planteamiento integrador de las disciplinas, ¿sí? Son los campos formativos. ¿Okay? Recordemos que tenemos 4 campos formativos que nos van a estar guiando en la forma de atender los contenidos, el campo de lenguaje, de saberes y pensamiento científico, el de ética, naturaleza y sociedad, y también del humano a lo comunitario. Conectan las acciones de enseñanza y aprendizaje con la realidad de los estudiantes, son los ejes articuladores, ¿vale? Entonces, en esta parte, identificar y reconocer que estos ejes articuladores le van a dar claridad hacia dónde aterrizar los campos disciplinares y que van a dar luz y podrán nutrir cómo puede ser el trabajo didáctico de cada uno de nuestros docentes dependiendo de su contexto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a los ejes articuladores que son 7. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Son los objetos y medios para conseguir el desarrollo del aprendizaje. Son los contenidos. Así es, los contenidos son de alguna manera la forma en que se van a ir aterrizando esta cuestión global de los ejes articuladores, de cómo integramos las diferentes disciplinas del saber y los vamos a ir dejando en claro en los contenidos que podemos observar en los programas de los diferentes niveles. Permite un mejor abordaje didáctico para desagregar los contenidos curriculares, son los diálogos, ¿sí? Los diálogos van a tener esta función de clarificarnos cuál podría ser la ruta, la didáctica que podemos utilizar dependiendo del contexto.
En la siguiente vamos a ubicar los referentes que orientan el proceso de aprendizaje. Muy bien. Las progresiones, ¿sí? Las progresiones de aprendizaje son estos elementos que de verdad tienen pues esta parte sustancial, ¿no? De poder clarificarnos las orientaciones para que los docentes puedan guiar el proceso de aprendizaje durante las fases que están viviendo nuestros alumnos en los diferentes niveles educativos, ¿sí? Y bueno, pues en estas progresiones vamos a encontrar los saberes, las habilidades, las capacidades, las actitudes, las aptitudes y probablemente también los valores que se tienen que promover en los diferentes diálogos, en las diferentes propuestas que vamos a sugerir a nuestros docentes puedan aplicar de manera contextualizada y acorde a lo que necesita la comunidad, ¿sí? Muy bien. La siguiente, por favor. Propuestas que buscan detonar la creatividad del docente. Recuerden que hablamos de las orientaciones didácticas, ¿sí? Algo que hay que invitarle a nuestros docentes que no se casen solamente con la propuesta que viene en la orientación o en las diferentes orientaciones de los contenidos, sino que las analicen, las lean, las reflexionen y a partir de eso ellos puedan definir, acorde al contexto, qué es lo que tendrían que trabajar, ¿sí? Entonces, este tiene que ser el mayor pretexto para empoderar la autonomía curricular de nuestros docentes, ¿sí? Es el mayor pretexto para empoderarles. Muy bien, y finalmente se basa en la recopilación de evidencia cualitativa y cuantitativa que pueda evidenciar el progreso del aprendizaje. Estamos hablando del enfoque formativo de la evaluación, ¿sí? Aquí pues muchos elementos que desde hace tiempo se nos vienen sugiriendo que este enfoque permita tomar juicios de valor objetivos. Es importante ayudarle a nuestros docentes a que radiquen la subjetividad en procesos de evaluación, que intenten ser muy claros en lo que se pretende alcanzar, que tengan claro cuáles son las mejores técnicas e instrumentos de evaluación que pueden utilizar dependiendo lo que quieren indagar. Si quiero indagar algunos elementos cognitivos de memorización, a veces de ciertos saberes conceptuales, pues a lo mejor tengo que ocupar cierto tipo de instrumentos. En ocasiones tengo que valorar ciertas habilidades que pueda tener el chico, pues entonces tengo que utilizar otros instrumentos. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que han podido ingresar al instrumento y que han venido trabajando con él. Aquí pueden ustedes colocar en la tabla de clasificación, pueden ustedes agregar su nombre y ahí va a aparecer el resultado que ustedes tienen. Muchísimas gracias, ¿sí? Pues si quieren regresamos ya para cerrar en la presentación con dos láminas que me parecen importantes. Nosotros en el liderazgo, pues es importante primero identificar qué necesidades tienen nuestros colectivos docentes, qué necesidades tienen nuestras comunidades, qué tenemos que gestionar. Si nosotros queremos incidir, ayudar, movilizar, motivar, incentivar a nuestros docentes para que asuman ciertos roles en su formación continua, que atiendan ciertas áreas de oportunidad, también es importante identificar cuáles son sus gustos, sus intereses, sus pasiones, así como lo podemos hacer con los alumnos, hacerlo con los docentes, para que a partir de eso, si sabemos que a los docentes les gusta más hoy con la tecnología trabajar trayectos en línea,
hagámoslo. Si les gustan los trayectos presenciales, busquemos las condiciones para que se puedan consolidar esos trayectos, ¿sí? Si tenemos estos escenarios donde tengamos alumnos con discapacidad, con necesidades educativas especiales, con aptitudes sobresalientes, hay estudios que dicen que en cada aula, por lo menos el 4% de alumnos son con aptitudes sobresalientes. Aquí hay que promover la nominación libre. Hay que promover que también sean un ojo de atención para que una vez identificados, detectados y validados, les podamos dar la atención que necesitan. ¿De quién nos podemos ayudar? De los departamentos de educación especial, nos podemos ayudar del USAER, nos podemos ayudar de los CAM para poder trabajar con estos escenarios. Es importante reconocer la tecnología que tenemos a la mano. No, si yo no tengo acceso a internet, si yo no tengo un cañón, un proyector, una computadora, bueno, pues esa parte tecnológica a lo mejor no será donde yo base mi práctica educativa, pero tenemos otros recursos, ¿sí? Podemos trabajar con otros tipos de tecnología que nos puedan ayudar a atender desde esos escenarios el desarrollo de nuestras comunidades. El poder reconocer estos elementos históricos, científicos y tecnológicos que le puedan dar cabida a respuesta a las diferentes problemáticas y necesidades que tienen las comunidades y ayudar en la solución de esas problemáticas, de esas necesidades. Es importante reconocer cuáles son estas disciplinas que van a entrar en los campos formativos para identificar cuáles son de áreas de oportunidad de nuestros docentes y promover escenarios para que ellos se puedan formar. Hay temas muy interesantes hoy en día, no solo la parte socioemocional, no solo la parte de las habilidades digitales, por ejemplo, no sé si ustedes ubican en el marco común de competencias digitales docentes, cuáles son estos grupos, ¿sí? Estos ámbitos en donde se centran estas competencias, ¿sí? Estas 21 competencias de este marco común de competencias de habilidades digitales. Entonces, si no lo conozco, bueno, identificar qué es la pedagogía de coasociación, qué son los booktubers, cómo puedo trabajar con el método CEVIC para promover las vocaciones o las habilidades STEAM, para qué me sirven ciertos trabajos en la consolidación de reflexionar, de trabajar el aparato crítico y complejo a través de la mayéutica o de la educación socrática. Hay muchos elementos que podemos ayudar, fortalecer, atender. ¿Cómo puedo promover de manera asertiva el lenguaje del arte? ¿Cómo puedo estimular la imaginación y la creatividad de los alumnos? Son escenarios que hoy en día podemos acceder, podemos promover. Acérquense a sus instancias formadoras. Nosotros, como Instituto de Formación Continua, podemos brindar parte de esto de lo que estamos comentando y que en un momento dejaremos un correo electrónico, un número de contacto para que quien lo necesite y lo requiera, pues podamos contactarnos y podamos hacer un buen diseño de atención para los colectivos, ¿sí? Entonces, además, algo importantísimo, hoy en día como líderes, en especial en el ámbito de gestión que tenemos y aportando al codiseño de contenidos y a la consolidación de una currícula deliberativa, tenemos que promover la participación de los docentes, de los directivos, de los ATP, nosotros como supervisores, como jefes de enseñanza, como jefes de sector, participar en los consejos técnicos, en los espacios para alimentar el codiseño de contenidos. No dejemos atrás la oportunidad que hoy nos ha abierto la puerta a la Secretaría de Educación Pública de manera muy atinada para que todos construyamos los planes y programas que necesitamos acorde
a las regiones, a los contextos y a cada una de las aulas que hay en el país. La importancia de implicar a los padres de familia. Tenemos que fortalecer nuestros consejos escolares de participación social. Tenemos que buscar cómo los padres asumamos la responsabilidad de nuestros hijos y de cuidar el derecho a la educación de los mismos. Entonces, es importantísimo que activemos a las familias, que abramos las puertas de las escuelas en el mejor de los entendidos. No abrirlos, me refiero a la parte física, sino abrirlos a la parte de participación. ¿Qué opinan las familias de la dinámica que estamos viviendo? ¿Qué opinan las familias de la contribución que estamos haciendo en la formación de sus hijos? Es importante porque de ellos también podemos aprender. ¿Sí? A partir de los resultados en las diferentes áreas de oportunidad que yo pueda detectar en mi gestión, en la práctica docente, ¿cómo podemos atenderlo? ¿Cómo vamos a atender los trayectos formativos? ¿Cómo atender la formación continua? Yo sugiero, si me lo permiten, hay que acercarnos en las instancias formadoras. Yo sugeriría de primera instancia la Comisión Estatal del Servicio Profesional Docente. Ahí encontramos muchos de los trayectos formativos que seguramente podrían dar respuesta a estos escenarios. Tenemos instancias formadoras en SEIEM, en Servicios Educativos Integrados al Estado de México. De manera muy puntual tenemos a los centros de maestros, tenemos también normales, UPN, ¿sí? También en la Subdirección de Formación Continua tenemos el escenario de nuestros centros de maestros también. Tenemos instancias como nuestra institución, el Instituto de Formación Continua, Profesionalización e Investigación del Magisterio del Estado de México. Tenemos a Credomex, tenemos a LICEN. Hay instancias que estamos ocupadas en buscar alinear la mejor oferta educativa para las necesidades que se tienen en los colectivos. Hagan uso de ello. Hagan uso de ello. Y claro, desde esta visión, repito, hay que promover la metacognición evaluativa. ¿Qué tanto mis procesos de enseñanza y mis procesos de evaluación están dando los resultados que yo espero? Si no es así, ayudemos a nuestros docentes a que puedan reconstruir esos procesos de evaluación para que den los resultados que necesitamos. Repito, la evaluación tiene que ser el mejor pretexto para mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos, para mejorar los procesos que el docente está viviendo en el día a día. Si no, no tiene ningún sentido. Si no hay mejora, no tiene ningún sentido. Y con esto cierro en este gran reto. Construyamos, identifiquemos en qué tipo de mentalidad estamos el día de hoy. Cuando vemos un reto como el que estamos afrontando, pensamos en que no vamos a cambiar, en que no vamos a evolucionar, en que para qué cambiamos si al rato van a mover otros contenidos. ¿Cómo transformar esa mentalidad fija a una mentalidad de crecimiento? Hoy necesitamos de líderes que asuman este reto, que lo asumamos con responsabilidad, que tengamos las ganas y los gustos por aprender y que aunque de vez en cuando nos equivoquemos, aprendamos del error, toleremos el fracaso. Porque si aprendemos de los errores y toleramos el fracaso, vamos desarrollando una habilidad blanda que se llama resiliencia y con ello normalmente viene acompañada del emprendimiento. Qué importante es entonces transformar esa mentalidad que tenemos. ¿Cómo estamos viviendo, disfrutando o sufriendo este nuevo modelo? Ahí podemos tener una claridad. Cómo mejorar, cómo trabajar en este sentido. Y bueno, pues solamente cerrar
con una pequeña reflexión. Piensen en la gente más importante que tienen en su vida. Yo en este momento pensaría en mi esposa, en mis 2 hijos. Traigo a mi mente a mi padre y a mi madre. Mi madre hace unos meses falleció, mi padre con vida, ambos docentes, y siempre de ellos aprendí que la educación es el mejor pretexto de ayudar a otras personas. Piensa en la gente valiosa que tienes. Piensa en lo que puedes hacer por esa gente valiosa. Porque si hoy todos le abonamos a hacer nuestro granito de arena, podemos transformar una dinámica en donde todos nos veamos beneficiados. Donde yo, Mauro, pueda llevar al preescolar a donde llevo a mis hijos con toda la confianza, porque sé que están los mejores profesionales de la educación. Que cada uno de ustedes tenga la confianza de que sus hijos están con los mejores profesionales de la educación. Por eso vale la pena hacer lo que hacemos, porque merecemos un gran país, porque merecemos mejores condiciones. Y si hoy, desde la dinámica de una política federal, y en especial en nuestro estado, con un gobernador con visión transformadora, con una visión que consolida la atención a las necesidades sociales y de los grupos vulnerables, apalanquémonos de ahí. Tomemos el liderazgo que nos han marcado nuestro secretario de Educación, licenciado Gerardo Monroy Serrano, que visita escuelas todos los días, gente de servicios educativos integrados al Estado de México que andan visitando todo el estado. Ese tipo de líderes necesitamos. La gente que no se cansa, la gente que da porque es nuestra obligación, porque además es nuestra pasión y porque es nuestra obligación. Agradezco su atención y agradezco de verdad el tiempo y el espacio. Si hubiese alguna pregunta o alguna situación, estamos atentos. Muchísimas gracias. Doctor Mauro, agradecemos profundamente el diálogo que el día de hoy ha sostenido con las maestras y los maestros mexiquenses y también con otros maestros de otros estados que siguieron esta transmisión. Hay un reconocimiento del contenido de esta plática que usted sostuvo el día de hoy con ellos y haremos en lo posible un resumen para hacérselo llegar y que usted tenga esa evidencia y esa parte que ha dejado el Magisterio Estatal del Estado de México. Muchísimas gracias. Dejo en uso de la palabra al profesor José Manuel Uribe Navarrete, coordinador estatal del Servicio Profesional Docente, quien dirige a todos ustedes un mensaje y hará entrega del reconocimiento al doctor Mauro. Hola, muy buenas tardes, estimado doctor Mauro Avelar Castañeda, con el gusto de saludarle nuevamente. El poder escuchar los discernimientos específicos de este reto que tenemos todos frente a nosotros, pero que, como usted bien lo comenta, lo estaremos haciendo de manera conjunta, con la capacidad, con la convicción y esta vocación que caracteriza al magisterio mexiquense. Y en esta misma lógica saludo a mis compañeras y compañeros maestros de todos los niveles educativos, de los subsistemas, tanto de CEIEM, de los servicios educativos integrados al Estado de México, como de la Subsecretaría de Educación Básica, Media Superior y Superior del Subsistema Educativo Estatal, y hacer un llamado a todos y cada uno de los compañeros maestros, pues a sumar esfuerzos. Cuando escuchaba el conversatorio que tuvimos con usted, doctor, recordé al menos a 2 autores, a Eric Fromm y a Jean-Paul Sartre. Y decían nosotros de lo que hoy usted nos ha dado en una explicación muy sucinta, pero que nos da la posibilidad de seguir reflexionando
de manera cotidiana con nuestros compañeros de grado, de grupo, de escuela y sobre todo también comprometer a quienes somos autoridad para hacer estas rutas de mejora que permitan, en primer lugar, conocer, y a eso voy con Eric Fromm, decía que el amor es un arte. Usted durante la exposición hablaba del amor, y el amor como arte requiere disciplina, requiere trabajo, requiere práctica, requiere conocimiento, requiere respeto, disciplina y responsabilidad. En esa medida creo que orientando todas estas capacidades humanas podemos entender que el reto que podamos enfrentar es una posibilidad de crecimiento personal, pero también, como bien lo comenta, de crecer como subsistema educativo estatal, el más grande del país, pero también crecer como sistema educativo nacional. Y termino con una, digamos, analogía que regularmente me gusta hacer, muchos ya lo habrán escuchado de voz de un servidor, y comentaba usted también que en el 1993 hubo una reforma que tuvo diferentes acciones que se cristalizaron prácticamente hasta la primera década del año de este siglo XXI. Y así como en este espacio seguramente de los 125 municipios, habemos compañeros que hemos vivido incluso reformas previas a 1993. Y siempre me gusta comentar que como en las matemáticas, en las ecuaciones hay constantes y hay variables. En este sentido, hay variables que no dependen de nosotros, que en este caso hay un nuevo modelo educativo que se tiene que ir implementando de manera, digamos, focalizada en este primer año y después que tendrá que irse perfeccionando. Y hay condiciones también pedagógicas que no dependen directamente de quienes estamos al frente de las aulas, pero hay algo que durante todo el ciclo de la vida educativa, es decir, desde el Tepochcali, desde el Calmecac, de nuestros ancestros, siempre ha estado ahí. Esa es la constante, y la constante se llaman maestras y maestros. En esa medida creo que la responsabilidad que tenemos es de poder actuar en consecuencia para forjar una mejor sociedad, un mejor Estado de México y por supuesto una mejor nación. Así que agradezco la presencia de mis compañeros del Subsistema Educativo Estatal, de la doctora Olga Salgado Salinas, en representación en este acto del subsecretario de Educación Básica, el licenciado García, previamente de la maestra María del Consuelo Luna Ramírez, directora de seguimiento de programas de formación y quien es en este acto representante personal del director general de formación continua a docentes y directivos, Rodrigo Castillo Aguilar, de la Federación. Y también tenemos presencia del subsistema educativo estatal, de mis apreciables directores, la directora de educación primaria, la maestra María Pureza Carvajal Juárez, y del maestro Miguel Ángel Torres Martínez. De los servicios educativos integrados al Estado de México, del maestro Eduardo Martínez Castro, a quien vemos muy continuamente en esas actividades, y como director de educación elemental, y del jefe del Departamento de Calidad Educativa de estos servicios, del licenciado Jaime Jiménez Valdés. Evidentemente, reconocer el trabajo de todos mis compañeros de la coordinación, de mis compañeros directores generales, de la maestra Lucy, del maestro Adrián, responsable de esta actividad, del maestro Jesús Padilla, del encargado del despacho de la Dirección de Desarrollo y Vinculación Institucional, del licenciado Mario, de la maestra Gaby Santillán, directora de Formación Continua, de todos los que hacemos posible esto, estimado doctor, porque a nombre de ellos quiero hacerle entrega de un reconocimiento que lo hacemos con la firme convicción de que es el primero de muchas intervenciones que podamos hacer para ir haciendo crecer esta voluntad de formación continua en el Estado. Me voy a permitir leerlo de manera textual. Gobierno del Estado de México, EDOMEX, decisiones firmes, resultados fuertes. El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y de la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, otorga el presente reconocimiento al doctor Mauro Abelar Castañeda por su destacada participación como conferencista en el tema ¿qué liderazgo se requiere para favorecer la implementación del Plan de Estudios 2022? Efectuada el día de hoy, 21 de septiembre de 2022, signa en la ciudad de Toluca, México, su servidor y amigo, José Manuel Uribe Navarrete, coordinador estatal del Servicio Profesional Docente. Muchas gracias, enhorabuena a los más de 3,000
compañeros del Estado y otras entidades que nos hicieron favor de sintonizarnos. Pronto nos vemos con más información, con más conferencias, con más talleres y con más de esto que puede favorecer, si ustedes así lo deciden, la formación continua del magisterio estatal y del país. Muchas gracias. Agradecemos a nuestras autoridades educativas, maestras y maestros que el día de hoy asistieron a tan importante diálogo sobre algunos elementos para la comprensión y operación del nuevo Plan de Estudios de Educación Básica 2022. Muchas gracias y pronto nos saludamos.